nuevas y va a evaluar las necesidades básicas satisfechas, que no evalúa el índice de felicidad interna bruta. Viene el Happy Planet Index. El Better Life Index es de la New Economic Foundation. Ese es el que maneja. El Happy Planet Index lo maneja Harvard University y MIT. Son las dos universidades que manejan el Happy Planet Index. Y ahí que tenemos, va a mirar la diversidad ambiental, nivel o costo de vida, gobernanza y transparencia, vitalidad comunitaria, ¿cierto? Y va inclusive a mirar movilidad y seguridad. Para Peter Drucker, el profesor de la Universidad de Harvard, ya muerto hace como 2 años o 3, para él ese era un indicador fundamental, ¿cierto? Por eso él es el diseñador del Happy Planet Index. El bienestar pluridimensional lo desarrollan también economistas. Todos estos índices los desarrollan son economistas, para ser más honestos. Es decir, para alguien que de pronto ponga en duda la importancia del concepto de felicidad general. Desde los comienzos de la Desde economía. los comienzos de la economía, explíqueme por qué los indicadores son hechos por nosotros. Los indicadores son totalmente económicos. Y en el bienestar pluridimensional participan 2 premios Nobel de la economía, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, y participa Jean-Paul Fitoussi. Y el bienestar pluridimensional lo va a financiar cuando estaba en la presidencia Sarkozy, Nicolás Stéphane Sarkozy, el que va a financiar ese proyecto. Y ahí entra, obviamente, se hace unos análisis muy importantes de indicadores que pueden complementar el PIB. Entiéndame, el PIB no va a desaparecer. Pensar que el PIB lo vamos a quitar los economistas es imposible. Lo que estamos viendo es que vamos a complementar y vamos a buscar alternativas de desarrollo que realmente muestren que crece la producción, pero también crece el bienestar social. Eso es lo que se busca. Y lo otro, profesor, que usted lo citó ahora, muy importante. Hay que entender que nosotros los economistas tenemos claro que el PIB no es la mejor medida para medir el bienestar. Eso está claro. Correcto, eso es. Pero que se necesita el PIB. Para medir producción. Claro, para medir producción, para medir crecimiento. Los economistas medimos crecimiento. Crecimiento y producción, así, con el PIB. Y con el de felicidad, como el índice de felicidad interna bruta es, para medir ello. Ajá. ¿Cierto? Bueno, viene el índice de calidad de vida. Pues área metropolitana es uno de los principales constructores del índice de calidad de vida en el área metropolitana. Y miremos que él también tiene variables sociales, entre ellos el precio de la propiedad, siguiendo el ejemplo que planteó el Banco Interamericano de Desarrollo. Y a su vez, no cumple el de satisfacción con el proyecto de vida, solamente lo toma Better Life Index. El que toma el de satisfacción con el proyecto de vida, y es fundamental, es que el individuo, hombre, realice sus sueños. Si mi sueño es ser médico, hombre, que yo pueda llegar a ser médico, que si yo me esfuerzo, lo pueda lograr hacer. ¿Sabe quién maneja mejor ese índice? En busca de la felicidad. ¿Cómo se le brindan a él las condiciones para? El mejor país para ello es Suiza. En nuestro país, usted para poder llegar a ciertos niveles, tiene primero que haber hecho esta otra garda, ¿cierto? Es decir, se espera que para usted llegar a ser doctor tiene que ser profesional. Y cuando usted quiere que le hagan un reconocimiento de su calidad productiva, es bueno que vaya a especialización, magíster, ¿cierto? Pero no que pase de una vez aquí a allá. Le dan inclusive menos reconocimiento en puntaje para los que somos docentes. Entonces aquí es garda por garda. Pero en cambio en Suiza es tan buena el nivel de educación primaria y básica secundaria, la secundaria, mejor dicho, no la básica, en términos nuestros, sino la secundaria para ellos, que si usted desarrolla un producto, a usted lo apoya, y usted puede llegar a recibir el título de doctor como don honores. No tiene que tener el título directamente. En cambio aquí nosotros, por ejemplo,
tratamos de limitar a la persona dependiendo de esos títulos. Correcto. Pero es porque nuestro mismo sistema también tiene sus falencias. Bueno, el otro es el Social Planet Index, muy seguido en los países nórdicos. Evalúa la movilidad y la seguridad, la satisfacción con el proyecto de vida, ¿cierto? Vuelve y juega, al igual que lo hace Better Life Index, dentro de los demás. Vienen ya los indicadores nacionales, los de Colombia. Estos son los más, hasta aquí, Social Planet Index, decimos nosotros que son los más importantes a nivel internacional. Después viene el índice de felicidad urbana. Profesor, es nuestro índice, el que trabaja gobierno, territorio y cultura, y que lo trabajamos con el Centro de Estudios Económicos Regionales, que es nuestra base y fuerza estadística, es donde nosotros manejamos todo lo relacionado con la base estadística de datos, para que vamos a convertirla en este año en una plataforma para que todos los demás investigadores puedan usarla a nivel nacional. Ese es el sueño que queremos hacerlo desde reflexiones, desde la ciencia de la economía, convertir esa plataforma y que sirva al gobierno nacional, a todo el mundo, en la base estadística. Volverla pública. Para que cualquier persona pueda acceder a ella y pueda hacer sus propios análisis, sus propias investigaciones, de acuerdo a lo que el Centro de Estudios Económicos Regionales tiene ya construido como base de datos. La vamos a poner en una plataforma. ¿Cuál es la diferencia entre el índice de felicidad urbana con respecto al índice de felicidad integral de Medellín y con respecto al índice de felicidad nacional que hace el DANE? ¿Cierto? El índice de felicidad urbana lo hacemos en Antioquia, la ESAP de Antioquia. Y nosotros evaluamos en la población joven de último semestre universitario en las grandes ciudades. Y, a su vez, cuando vamos a evaluar municipios pequeños, así esté la Universidad de Antioquia o en fin, o cualquier otra universidad como la Salle, por ejemplo, o como la Remington, por decir algo, que tiene mayor oferta, o la cooperativa, evaluamos principalmente son estudiantes de 11º grado, porque nosotros intentamos, como hipótesis, es reducir la migración calificada, que los municipios puedan retener a su población joven, para que el municipio, al retener la población joven, pueda tener mayor crecimiento y logre mostrar mejores índices, mejor índice eficiencia en el gasto público de educación, porque si el 58.5 del Sistema General de Participación se va para educación y el municipio eleva al 70%, ok, ahí tiene un problema. Ahí no está haciendo un uso eficiente del gasto público. Entonces ahí hay un tropiezo grande. Y ese municipio que deja ir su gente mejor calificada es un municipio que nunca va a salir adelante, porque pierde esa capacidad que tiene el joven de ser creativo, de ser innovador, de diseñar nuevos productos. Entonces hay un deber del municipio de construir, de ayudarle a que se quede, claro, de fidelizarlo. Ahí es donde está la importancia. Entonces, y el índice de felicidad urbana evalúa principalmente ciudades de la cultura paisa, porque la cultura es un ingrediente fundamental para poder establecer patrones de comportamiento. No es el mismo patrón de comportamiento de un afrodescendiente al de un paisa, totalmente distinto. O de un indígena al de un paisa, imposible. Somos muy diferentes. Como seres humanos podemos ser iguales, pero nuestras culturas son distintas. Entonces, el índice de felicidad tiene en cuenta la cultura. Entonces, el índice de felicidad urbana de la ESAP de Antioquia evalúa las ciudades de cultura paisa. Por eso nosotros evaluamos Pereira, Manizales, Quindío, área metropolitana del Valle de Aburrá y las provincias.
Y aquellos que se alejan, que aunque estén en Antioquia, se alejan de la cultura paisa, no son evaluables, porque tienen otros comportamientos, el cual hay que construirle un índice que responda a la cultura de ellos, propia de ellos. a la cultura propia de ellos, y hacer como ese respeto que manda la Constitución Política Nacional. Total. Y que para usted y para mí, que somos economistas de economía de lo público, pues es cada vez más claro. Ajá. Listo. Viene el índice de felicidad integral. El índice de felicidad integral es el que construye la ciudad de Medellín para evaluar qué tan bien se sienten sus ciudadanos. Y es normal. Recordemos que Medellín ha sido 3 veces galardonada a nivel internacional. Una como ciudad de la innovación, otra como ciudad del aprendizaje, que fue el último, y como ciudad Discovery. Medellín es una ciudad que continuamente crece, se transforma, es una ciudad que siempre está construyendo sus indicadores y le presta mucha atención a la, área a la parte ambiental, porque tenemos problemas De calidad del aire. de calidad del aire. Entonces para nosotros es fundamental y ahí hay unas grandes construcciones y cuando usted mira, por ejemplo, todos los escenarios de recreación que tiene el área metropolitana es bien importante. Es decir, todo lo que son los UBA, todo lo que son los CDESOS, todo lo que son el parque de emprendimiento, ¿cierto? Todo en la tienda del buen vecino, la tienda del buen vecino, y así, varios programas que tiene ese indicador, que vale la pena que se mire, son 8 variables que maneja y alrededor de unas 24 variables en total, categorías en total. Y viene el índice de felicidad nacional. El índice de felicidad nacional se calcula solo para las grandes ciudades del país. Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá. Y evalúa justamente también es de satisfacción. El índice de felicidad nacional surgió como respuesta a una demanda de la Organización de las Naciones Unidas de crear un índice que complementara al PIB. Entonces, ahí el DANE da cumplimiento porque Colombia hace parte de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ahí se da cumplimiento. Hasta ahí podríamos llegar. Ahora sí, vamos a responder tu última pregunta. Vamos a responder tu última pregunta y pensemos, por ejemplo, en qué casos, qué países tienen esta connotación. Yo creo, profesor, de que usted conoce varios países, ¿cierto? Por ejemplo, el caso de Finlandia. Podría mirarse, por ejemplo, en casos ejemplificantes. El caso de Finlandia. En casos ejemplificantes se podría hacer una mirada mucho más integral, pero yo no quiero, porque usted es el que más sabe de eso, profesor. Usted es el que más sabe, usted es el que realmente ha trabajado esos casos ejemplificantes. Entonces, coméntenos, profe, ¿cómo la ve usted? Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Finlandia, digamos que Finlandia ha sido reconocido como el 3er país más rico del mundo, con el mejor nivel de educación y menor corrupción. Hay que entender que esos índices de felicidad Correcto. están enfocados a que los planes, programas y proyectos que tiene el país Correcto. vayan encaminados a ese mejoramiento constante. Entonces, Que por eso tengan hablamos- continuidad. Claro, Que tengan continuidad, eso es una variable importante. por eso hablamos de corrupción, por eso hablamos de educación, por eso hablamos de salud. Y por ejemplo, los diarios de Guardian y El País han catalogado al 3er país más rico del mundo. ¿Por qué? Por ese índice de felicidad que ellos tienen y manejan en educación y en niveles de corrupción muy bajos. No quiere decir que no haya corrupción, Profe, pero usted sino acaba que de son decir muy algo, bajas. acaba de decir algo muy importante, que yo quiero que nuestro público, en reflexiones desde la ciencia y la economía, entiendan. Finlandia ha sido catalogado como uno de los 3 países más ricos del mundo, pero no porque tiene un gran PIB, No, porque el primero es Estados Unidos, el segundo es Japón y el tercero es China. Entonces, tú lo dices ubicadamente, ¿es rico por qué? es rico por satisfacción, por niveles de felicidad, porque tienen acceso a En todo bienestar. en bienestar. Es decir, las políticas públicas en este país
se ven, digamos, directamente relacionadas con las condiciones, niveles de satisfacción de sus ciudadanos. Y como usted me decía en estos días, ¿qué más riqueza, Ángel, que tienen el menor nivel de corrupción? Total, es que si tienen credibilidad por sus instituciones, Joseph Stiglitz lo dice, Sí. Stiglitz tranquilamente lo dice, Stiglitz dice, una ciudad, un país, un territorio, que sus instituciones sean creíbles, que la gente crea en ellas, es un país que crece, Claro, es un país satisfecho, claro. es una ciudad que construye, es un territorio que construye. Sí. Eso es lo que nos dice Stiglitz. Entonces Finlandia hace, digamos, honor a ello, no como el país, el tercer país más rico en ingresos monetarios, no. Es en niveles de satisfacción, en felicidad, en la riqueza social, la riqueza en beneficios. Se sale incluso del contexto de entender la riqueza única y exclusivamente como producción. Correcto, No, maestro, sí. se Es sale de ahí. bello ese concepto, ¿no? Es Sale muy de ahí, rico. total. Inclusive, usted también me comentaba que para ellos garantizar el menor nivel de corrupción, los políticos de allá, todos tenían altos niveles de estudio. Sí, sí, es que es cierto. Digamos que tiene una relación directa. El cargo que usted tenga dentro de los estamentos públicos al nivel de educación que usted tenga. Es decir, para usted llegar ahí, la meritocracia es, digamos, primordial y principal allí. No cualquiera puede ser un administrador público allí. Tiene que capacitarse para ello. Claro. Tiene que conocer la estructura de lo que es la administración pública, cómo debe funcionar y cómo se debe corregir todo aquello que no le dé satisfacción a las necesidades de los individuos. Entonces, digamos, el administrador público, el gerente público allí, por llamarlo así, tiene muy claro qué debía hacer y su categoría dentro del nivel de gobierno está directamente relacionada con sus niveles de educación. Ya. Entonces uno podría pensar que ahí la corrupción no va a tener asidero. Claro. Ahí podría tener uno. Otro, por ejemplo, es Escocia. Profesor, antes de ello, usted, yo no sé si yo lo escuché mal, profesor, pero usted me llegaba y me decía, Ángel, veo algo extraño. Y yo te pregunté, ¿qué ves extraño? Que los países más felices del mundo no son democráticos, son monárquicos. Ah, sí. Y por ejemplo, Escocia y Dinamarca, que son países también monárquicos. Sí. Háblanos de ellos. No, lo que pasa es que allí, digamos que la riqueza, el gasto público allí, cuando la monarquía hace el gasto público, digamos que el gasto público allí va dirigido y va bien administrado y va bien controlado, para que definitivamente sí se vea en los niveles y en los mejoramientos en las condiciones de vida de sus ciudadanos, para poder encontrar los niveles de satisfacción. Entonces los índices de felicidad van a subir, porque van a ser generales. Digamos, la monarquía piensa en el nivel general, no en la particularidad. Que en términos aristotélicos, en la política de Aristóteles, es justamente el gobierno positivo. Ajá. Porque el gobierno negativo de la monarquía es la tiranía. Ah, sí, sí, sí. Y hay veces que en nuestros países asistimos a normas que no son lo que dice la norma. Ajá, sí, así es. Eso es lo que dice la norma y hasta ahí llega uno y todo el mundo se limpia. Mientras que aquí existe una posibilidad de la gobernanza, de una construcción conjunta. Sí. Bueno, profe, discúlpame, y sígueme hablando de que me encanta eso que tú me has comentado de Escocia y Dinamarca. Sí, entonces allí digamos que por eso es que nosotros vemos, digamos, la apología que sus ciudadanos le hacen a la monarquía. Entendiendo, y nosotros nos explicamos en estos lugares del mundo por qué le hacen apología y por qué quieren y por qué aman tanto a su monarquía. Justamente es porque ese gasto público se ha visto reflejado en eso y ellos sienten, conocen y respiran una felicidad dentro de su territorio. Sí, que era lo que tú decías, como una felicidad que va más allá de los términos del bienestar,
que también va en el diseño de la ciudad. Sí, total, total. En los diseños de la ciudad, ahí está la importancia. Yo creo que ellos son los que más logran como esa parte de inserción. Sí, y es que ellos por eso es que respiran la ciudad y la viven, la sienten y la tienen impregnada, porque ellos la construyeron. Sí, Y porque ellos lo hicieron desde la endogeneidad, como hablábamos desde el principio. claro. Desde ese elemento de entender qué es lo que yo necesito. Sí, Pero mi territorio me lo proporciona. claro, ya. Y las demás personas, todos los ciudadanos, estamos trabajando en el bien común, De en el acuerdo. mismo bien. Me hace acordar usted, profesor, me hace acordar usted, cuando en Escocia una avalancha sepultó una ciudad. Entonces, si bien estaban los sistemas de alarma operaron rápidamente, fueron efectivos y no hubo pérdida de vidas humanas. Y empieza el gobierno a generar recursos y ayudas internacionales para la construcción nuevamente de la ciudad. Y en esa construcción de la ciudad invitaron a varios urbanistas, arquitectos, para que presentaran la nueva ciudad que se iba a construir, dado que esta otra fue sepultada. Y todos mostraban ante la comunidad en un teatro inmenso, porque era un municipio más bien pequeño, mostraban las maquetas de ciudad y explicaban cómo querían ellos hacerla. Los urbanistas, cómo el urbanista se pensaba la ciudad. Y cuando llegaban al último, y casualmente fue el último, como decía The Guardian, un diario inglés, The Guardian llegaba y decía lo siguiente: lo paradójico fue que el último no llevó maqueta, y por eso fue el último. ¿Cierto? No creían, pues, porque es que es el único que todos los demás con maqueta, menos él. Pero, Y fue con más personas. Y iba lo que pasó. Se para al frente del auditorio con su equipo y se para al auditorio por edades. Por edades. Y ellos iban a decir cuál era la ciudad que querían. la que necesitaba. Correcto, ahí está, profe. La que necesitaba. Es que, Y eso es el que ganó el proyecto. claro, y es que y hay que entender una cosa, las necesidades del ser humano siempre son cambiantes. Sí. Y la edad tiene que ver mucho con ello. Yo, a la edad que tengo, no tengo las mismas necesidades que tuve cuando era adolescente. Obvio, maestro. Son necesidades distintas. Bastaría entender esto que nos sucedió allí con lo que vivimos en el oriente antioqueño, cuando construimos un municipio, cuando tuvimos la capacidad de inundar un municipio y volver a construir otro. La pregunta es, el nuevo Guatapé, el nuevo Peñol, perdón, ¿se construye con las necesidades de sus residentes o se construye con las necesidades de la organización que hizo tal inundación? Sí, el gobierno o el PM en ese momento. En ese momento, entonces, diferente al caso que sucede allí. Pero hay que entenderlo también, maestro, en lo siguiente, que para ese momento no estábamos hablando de economistas construyendo indicadores de felicidad urbana. Total. No estábamos hablando en ese términos. Ahora ya ese es, digámoslo así, un nuevo renglón del pensamiento económico. Total, total. Es lo que me llama la atención. Sí, pero es entender eso, justamente, que hoy debemos construir ciudades, pero desde las necesidades de los habitantes, no de las necesidades de otras personas o de afuera, es decir, desde lo exógeno, simplemente desde lo endógeno. Sí. Que eso fue lo que sucedió allí con la reconstrucción de esa catástrofe, ¿cierto? Sí. Bueno, profesor, ¿es posible entonces tener territorios felices? Sí, sí es posible. Y yo diría que la ciudad de Medellín ha logrado. Yo quiero, a veces, profesor, hay un error muy grande de creer de que solamente lo de afuera es bueno. Ajá.
y que lo nuestro aquí no hay nada bueno. Pero usted y yo, que somos docentes, que hemos trabajado tanto con la Universidad de Antioquia y que hemos sido docentes de regiones, usted y yo que hemos dictado clases en otras partes por fuera de nuestra área metropolitana, por fuera de nuestras municipalidades antioqueñas, nos damos cuenta de cómo viven habitantes de otras ciudades. De que el desarrollo solamente son en los lugares más turísticos, en los lugares principales, pero que los barrios adolecen de todos los servicios básicos, de agua potable, de energía, de servicio de gas por red, de internet, de buenas vías, que hay barrios que no tienen ni aceras, que adolecen de hospitales, De escuelas, de colegios, de que los niños estudian en escuelas que uno se pregunta, ¿cómo es que los padres de esta comunidad descuidan esa protección para que el niño vaya a unas aulas dignas? No sé si me hago entender. Porque es que yo no puedo esperar que si el gobernante por corrupción o en fin, no están pensando en los colegios, en las escuelas, ¿por qué la Junta de Acción Comunal no se integra y por amor a sus hijos, junto con sus hijos y profesores, trabajan por una mejor escuela? Así me toca a mí pintarla, no importa, yo voy y pinto. Así el mismo barrio aporte material, pues lo hacemos. Porque es por amor a mi hijo. Es diferente. Es que bastaría con... Nosotros vamos a compartirle el documento y mire que nosotros decimos la unión administrativa. La unión administrativa es supremamente importante, es decir, profesor, usted lo decía ahora, maestro, la unión entre el gobierno, líderes sociales importantísimos, Sí, total. que por ejemplo en estos países de la monarquía como Dinamarca y Escocia, el liderazgo social es una punta de lanza allí, ¿cierto? Entonces aquí, unión entre universidades, entre la ciudadanía, entre el gobierno, entre la empresa, entre la empresa pública, entre la empresa privada, es decir, es una unión administrativa para poder encontrar los índices de felicidad. Y que si el gobierno no despega, pues nosotros Pues como también, comunidad sí lo hacemos. hagamos. Por eso Medellín ganó premio del aprendizaje, Y de la ciudad de innovación. aprendizaje. Porque es que ciudad de aprendizaje es muy distinto a la ciudad de la innovación. Y ciudad de aprendizaje y ciudad de innovación es muy distinto a ciudad del conocimiento. Ajá. Entonces miren cómo es que nosotros somos capaces de trabajar unidos para construir el barrio, la ciudad que queremos. Y en ese sentido yo veo que Medellín ha logrado muy merecidamente esos reconocimientos de ciudad de aprendizaje, de ciudad discovery y de ciudad de la innovación. Porque no todas las ciudades tienen programas como la tienda o el buen vecino, que enseñan solidaridad y que enseñan a valores éticos como la honestidad. La tienda del buen vecino. Sí, señor. Así es, ¿Cierto? maestro. Usted No tiene toda la todos razón. tienen escaleras eléctricas. En algún momento, en una reunión con profesores de bachillerato en la SAF, cuando mencioné la importancia de las escaleras eléctricas, un señor que no era del territorio va diciendo pero que allí se pagaban